la inteligencia artificial para la paz yo creo que es un tema que nadie de vosotros habéis oído hablar, pero yo creo que merece la pena oír hablar a estas tres personas con tres perfiles muy complementarios entre sí y los tres expertos en su campo. Yo creo que hablando de tecnología hay que tener suficientemente criterio y conocimiento como para poder tener una visión determinada. Para mí es un honor estar aquí con Ulises Cortés. Ulises Cortés, yo me he leído el currículum, estuve 10 minutos leyendo el currículum. Creo que es una de las personas de referencia en Europa en inteligencia artificial. Lleva desde el año, no voy a decir el año porque así no desvelo, teniendo uno de los grupos más importantes en inteligencia artificial que hay en Europa y, por tanto, con un conocimiento de causa de unos cuantos años sobre el tema. Además, es una persona que da gusto escuchar. Yo me puse en YouTube, he visto algunos vídeos, siempre ayuda, y me parece que tiene un background que creo que vais a entender por qué está en esta mesa. El segundo es Lluc Torcal, persona a la que me aprecio personalmente, porque ha sido prior del monasterio de Poblet, de mi tierra, de Tarragona. Y bueno, ahora, a ver si lo digo bien, Lluc, es procurador general de la Orden del Císter. O sea, está conectado directamente con la mitad esta que decíamos que trabajaba de allí, del Vaticano. Es de los que trabaja de la mitad del Vaticano. Bueno, yo creo que nos puede explicar él mejor. También es una persona con muchos conocimientos técnicos y un sentimiento evidentemente humanista muy grande. Y por último, José Manuel del Pozo, que bueno, en esta triada, como veréis, no ha sido al azar, sino que nos falta la parte filosófica, humanística. Y de hecho, él es un referente en este ámbito, ha liderado el Observatorio de Ética aquí en Cataluña durante muchos años, entre otras muchas responsabilidades. El currículum me he tardado entre 10 y 12 minutos también en leerlo. Con lo cual, creo que es un privilegio tenerlos a los tres hablando de un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Yo les he hecho unas preguntas, pero espero que no sigamos el guión. Espero que se lancen entre ellos. Ya he visto abajo que se conocen y, por tanto, creo que se provocarán entre ellos. Yo preparé unas preguntas, pero después leí los currículums. Debería haberlo hecho al revés. Solo presentarme yo, porque Bru me ha presentado, pero en este caso soy patrona de la Fundación y os tengo que decir que me siento muy orgullosa y que los miembros de la Fundación, sobre todo los patronos, pertenecemos a los motivators estos. Por lo tanto, quien se quiera añadir tiene que ser de este grupo, que somos la excepción que confirma la regla que no tenemos el 10% de los tóxicos estos que han dicho. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta y yo os la lanzo y quien quiera contestar, pues encantados de la vida. La primera pregunta es de calado, que es ¿cuáles deberían ser los principios éticos fundamentales para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial para un mundo en paz? Toma ya. Yo creo que con esto ya podemos estar toda la tarde. Pero... Sí. José Manuel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias también por el interés de todas las personas presentes y las que puedan ver esto en otro momento. La verdad es que el objetivo de la paz es un objetivo siempre importante en el momento que vivimos, definido por las Birkas que acabamos de ver en la ponencia anterior. La paz es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque las condiciones de la paz, que se pueden resumir en un término al que todos damos contenidos diferentes, pero en el que todos comprendemos que hay una base común, falta justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Y el mundo va por un camino de injusticia creciente y de injusticia incluso lacerante, como se está viendo en las últimas aventuras bélicas, por decirlo en un término que no sea trágico. La realidad es que los derechos humanos, de los que vamos a celebrar muy próximamente el 75 aniversario, están en crisis desde que nacieron, aunque también es verdad que han aportado mucho valor desde que nacieron. Digamos que el juicio sobre su aplicación y sobre su eficacia es un juicio bivalente, que tiene cara y que tiene cruz. Yo tengo la impresión de que necesitamos, para afincar ese valor esencial de la justicia, darnos más seguridad. Antes aparecía en aquel término Birkas, en aquella especie de ecuación, un elemento que era inseguro.
cuando lo he visto he pensado, aquí se resume un poco todo. Permitidme que vaya a hacer la síntesis más rápida posible, tal vez en detrimento de la exactitud. Sabéis que uno de los discípulos menos conocidos de Freud, Adler, le criticó a su maestro lo siguiente: maestro, usted ha sido muy bueno en el análisis de la estructura de la mente humana, el superyo, el yo, el inconsciente, pero falló en algo muy importante. La pulsión principal para el movimiento de esa mente no es la pulsión sexual, es la necesidad de seguridad. El ser humano es un ser fundamentalmente inseguro desde que nace hasta que muere. Las formas de esa inseguridad son distintas en cada edad, pero siempre estamos necesitados de esa seguridad. Yo creo que eso es lo que también corresponde no solo al ser humano individual, sino al ser humano colectivo, que es la humanidad. Y la humanidad, en general, siempre se ha sentido insegura, pero ahora probablemente algo más insegura que antes. Y en relación a eso yo quería decir, la inteligencia artificial, que es lo que nos motiva en esta mesa, viene a ser una oferta de seguridad de la que no deberíamos acabar de fiarnos. En todo caso, pongo la pelota en circulación para que reciba los correspondientes contraataques. Mi impresión es que con la inteligencia artificial entra en riesgo mucho valor humano, mucho valor ético, y que, en cierto modo, la inteligencia artificial podría acentuar la inseguridad. ¿Por qué? Porque hay una capacidad desde esa inteligencia artificial que precisamente estos días, hoy, leyendo la prensa, uno se da cuenta, en la guerra que tienen emprendida en OpenAI, hay una lucha extraordinaria por el control de una tecnología extraordinariamente potente que tiene una extraordinaria capacidad de intervenir en nuestras vidas. Es decir, la inteligencia artificial se ofrece a muchos consumidores políticos y económicos como una capacidad grande de control. Un control que les da seguridad a ellos, pero que nos sitúa a nosotros en una posición de vulnerabilidad. ¿Vulnerables en qué sentido? Bueno, pues porque la privacidad o la intimidad, que muchos interpretan exclusivamente como un beneficio individual, están en riesgo y, estando en riesgo eso, para cada uno de nosotros eso es grave, pero lo que a veces nos falta comprender es, como dice la filósofa mexicana Carissa Belliz, que en el riesgo de la pérdida de privacidad y de intimidad no solo hay un detrimento de un derecho personal, sino que hay una amenaza de un valor colectivo. Y ese valor colectivo es el pluralismo democrático. Porque en la medida en que las intimidades y privacidades personales puedan borrarse, se está borrando la singularidad, y borrando la singularidad se está entrando en la homogeneidad. Es decir, se está entrando en un mundo absolutamente plano, en el que la variedad personal que ahora nos permite tener nuestro mundo propio puede ser borrada. Ese es solo uno de los aspectos, pero yo quisiera poner el acento en él porque precisamente en él se cifra ese carácter de inseguridad que todos desearíamos superar. Todos desearíamos sentirnos más seguros, porque en aquellas características, y gracias por las aportaciones de la ponencia anterior, en aquellas características, la ambigüedad, la duplicidad, la ambivalencia, todo apuntaba en la misma dirección, en haber perdido la capacidad de estar tranquilos y seguros. Termino con una cita de alguien muy respetable en la historia del pensamiento, independientemente del perfil religioso estricto que pueda tener, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, San Agustín, más conocido como San Agustín, definió la paz, que es el objetivo de estas jornadas, como la tranquilidad del orden. Tranquilidad y orden son dos palabras realmente muy importantes las dos, porque un orden intranquilo es insatisfactorio, una tranquilidad desordenada es injusta. En la tranquilidad del orden se resume una especie de idea de justicia serena, que es algo a lo que aspiramos individualmente y a lo que aspiramos colectivamente. Y complementando a Agustín de Hipona, y por aquello de que no sea solo un hombre el que nos dicte una palabra importante, la señora Gloria Fuertes, la cuentista poetisa que murió hace pocos años y que, preguntada sobre lo que era lo importante en la vida, dijo: lo primero, la bondad; lo segundo, el talento. Y aquí termina el cuento. Bueno, perfecto. Ulises, yo creo que por alusiones.
Bueno. También en parte por ilusiones, espero. Por ilusión. Bueno, la primera cosa es, yo invito a todo el mundo a que cuando se refiere a la inteligencia artificial haga una distinción muy clara de la inteligencia artificial como disciplina científica y de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Del peligro del que hablaban antes, de los modelos fundacionales o modelos masivos del lenguaje como ChatGPT, BART y todos los demás, estas son aplicaciones. La inteligencia artificial tiene como objetivo comprender cuáles son los mecanismos de los que emerge la inteligencia, fundamentalmente en los cerebros de los animales, y nos referimos fundamentalmente a los cordados superiores. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, como se está hablando, estamos ya cometiendo un error, porque la inteligencia artificial no tiene ninguna entidad, no tiene ninguna capacidad propia para tomar decisiones. Las aplicaciones, que son tecnología, deberían estar reguladas. Y si los gobiernos hablan con los productores de estas tecnologías y no les exigen que estén certificadas, antes la presidenta del colegio nos hablaba del buen oficio del arquitecto. El que ganó este concurso para hacer este edificio estaba certificado como arquitecto. Tuvo que hacer unos planos para que este edificio fuera lo que es. Lo que nos está pasando con las tecnologías aplicadas como la inteligencia artificial, que las puede programar casi cualquier individuo que tiene acceso a un ordenador, es que no están certificadas. No sabemos quién es el responsable. No sabemos cuáles son las vinculaciones legales que pueden exigirse del uso de estos programas. Y de allí, de esos polvos, pues tenemos todos los males de los que se habla. Los gobiernos se han dejado doblegar por la falsa idea de la libertad, el libre albedrío. Cualquiera puede acceder a un programa, puede bajárselo, instalarlo en su ordenador o en su teléfono móvil, cualquier dispositivo, no conoce la tecnología, siempre es una versión beta. Como es una versión beta, legalmente no es perseguible, no sabemos dónde están los datos porque hay una certificación de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ha ocurrido es que los gobiernos han hecho dejación de sus obligaciones con respecto a los ciudadanos. Aquí falta orden y tranquilidad. Pero esta libertad aparente en la cual nosotros nos cogemos los programas y los tenemos en nuestro ordenador, viene complementada con otra cosa que es todavía más terrorífica. Antes hablaban de la ley de Moore. Bueno, pues la ley de Moore se basa, sí, efectivamente, en la posibilidad de construir máquinas más rápidas, pero esas requieren unas tierras, unos minerales que son raros y son escasos y casi siempre se consiguen en países en los que hay un conflicto militar, porque así es mucho más fácil explotarlas. Y yo siempre le pregunto, el profesor Del Pozo lo sabe, a la gente si sabe qué es lo que tiene en el bolsillo cuando tiene un teléfono móvil. Supongo que no saben cuántos procesadores tienen, entre 4 y 6, y no saben que cada uno de ellos es unas 10.000 veces más potente que el ordenador que llevó al hombre a la luna. Y ninguno de ustedes ha programado jamás ninguna línea de código en su teléfono. También pagan una línea de internet. La pregunta es, ¿para qué se necesita tanta potencia de cálculo en el teléfono de uno? Es para ejecutar estas apps que alguien baja, se procesan los datos y todo el análisis de esos datos luego se va a otros sitios. Entonces, ahora ya tienen una idea de por qué los gobiernos nos desprotegen. En cuanto a la inteligencia artificial y la paz, hay un tema que tenemos al que ir, que son las armas letales autónomas. Entonces, todos los ejércitos siempre han querido utilizar instrumentos para matar más rápido y a distancia de una manera más efectiva. Parece ser que la humanidad perdió el miedo de matar a mucha gente en Hiroshima. Y desde entonces mantenemos muchas bombas que podrían acabar con el mundo y cada vez tenemos tecnologías mucho más eficientes para matar a distancia. Y ahora un tema del que hemos hablado mucho es si una máquina es autónoma para tomar una decisión de matar, significa que alguien ha sido capaz de codificar un cierto tipo de moral, un cierto tipo de ética para decidir a quién se mata. Y entonces podemos utilizar
armas de destrucción masiva, pero estas no son inteligentes. Esto es tirar una bomba y se acabó. Si lo que queremos hacer es seleccionar a quién se mata, quien lo está seleccionando es una máquina de forma autónoma. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué los gobiernos pagan esto. ¿Cuánto cuesta una de estas armas y su desarrollo? Probablemente con lo que gastan China y Estados Unidos podríamos resolver el hambre del mundo, pero tampoco es muy importante, ¿no? La última declaración del señor Macron es que Terminator jamás desfilará un 14 de julio por las calles de los Campos Elíseos. Pero todo el mundo está detrás de esto. Entonces hay una sensación de que la tecnología, que tenía otros intereses, que era entender por qué somos inteligentes, se utiliza para vestir unos objetivos que son nada decentes, como poderla utilizar en eso, matar, o dominar a la gente extrayendo los datos in situ. El tipo de minería que se hace es extractiva, sí, pero en el teléfono de cada uno de ustedes. La invitación es apaguen toda la localización de todas las aplicaciones que tienen, sepan qué están utilizando, intenten apagarlas siempre, pónganse una cámara de Faraday en su teléfono y exíjanle a los gobiernos, si es que tienen estos gabinetes estratégicos, que hagan algo para controlar a estas compañías cuya asimetría económica es tan grande que el superordenador más grande del mundo pertenece a un solo individuo, que es Elon Musk. El segundo, a otro complejo que es Meta, es el señor Zuckerberg, que es mucho más que toda la supercomputación que tenemos en Europa. No solo sirve para hacer inteligencia, se utiliza para otras cosas. Entonces, el problema no es tanto de paz o no paz, sino de asimetría económica. Uno de los padres constitucionalistas de la Unión, Adams, decía que no deberíamos ser todos iguales económicamente, eso no era el objetivo, pero sí el Estado debería procurar que nadie tuviera una riqueza tan desmesurada que pudiese modificar la voluntad de los gobernantes, que creo que es lo que está pasando. Yo me he quedado sin palabras. Pero yo creo que Lluc tiene un punto de vista que complementa a los otros dos. Primero ya modifico mi primera intervención con las palabras que acabamos de oír, porque iba a decir que la inteligencia artificial no nos va a llevar a la paz. Lo que voy a decir ahora es que las aplicaciones de la inteligencia artificial no nos van a llevar a la paz. Y sobre todo porque si la inteligencia humana no ha sido capaz de llevarnos a la paz, menos algo que deriva de la inteligencia humana y que se puede al final autocontrolar a sí mismo, no creo que sea un buen instrumento para llevarnos a la paz. Y además están las razones que ya se han apuntado aquí de las desigualdades que el uso, la creación, la manutención, el soporte de esa inteligencia sirven para crear más desigualdades, más injusticia y en el fondo situaciones que van a crear menos paz. Por lo tanto, no me parece que este sea el mejor camino para seguir si queremos construir un mundo en paz. Y quisiera simplemente matizar un poco las palabras también de mi otro colega en relación a la relación precisamente entre seguridad y justicia. Si he entendido bien su intervención, la justicia es consecuencia de esa seguridad. Yo más bien lo pondría al revés. Intentaría que el mundo fuera más justo, donde no hubiera esas injusticias creadas por esa distinción dramática, simetría de la riqueza, y que en un mundo justo naturalmente va a haber seguridad, porque esa justicia genera ese orden del que hablaba también citando a Santo Agustín, y eso genera seguridad, porque la seguridad no puede ser algo autoimpuesto para que estemos tranquilos con situaciones de statu quo que sean injustas, porque esto precisamente van a generar en un momento u otro, como de hecho ha sucedido a lo largo de la historia, situaciones de violencia, porque la situación es explosiva en sí misma, ¿no? Eso sería un poco mi intervención a nivel general. Bueno, yo había preparado unas preguntas, pero creo que merece la pena que continúe. Sí, yo creo que puede articularse el diálogo sobre los matices que nos hacemos. Efectivamente, probablemente me explique mal y la relación está clara, es decir, es la justicia la que concede la seguridad y no al revés. Diría más,
la seguridad no debe ser una seguridad fruto de una imposición de nadie, sea autoridad política o de otro tipo, o de la inteligencia artificial, sino que la seguridad óptima es la seguridad espontánea nacida de un estado de orden, que diría Agustín, de orden justo, porque si no es justo no es orden. Efectivamente va por ahí. Y en relación al tema de las armas autónomas, con Ulises alguna vez ya hemos discutido que el concepto mismo de autónomo es un concepto discutible, porque efectivamente es una autonomía delegada de quien hizo el proyecto, el código, el algoritmo. Digamos que en ningún caso una máquina de inteligencia artificial es autónoma, al menos hasta el momento. Sabemos que, como decían los medievales, disputatur inter autores, que hay opiniones de todos, pero que en principio parece que personas como tú mismo, muy acreditadas en el conocimiento de la inteligencia artificial, decís que la máquina siempre es dependiente. Bueno, aquí está el debate. Yo añadiría una pregunta a lo que ha dicho él, que es que si el problema es hasta dónde delegaremos las decisiones. Bueno, es que resulta muy fácil delegar. O sea, aquí el problema es que nos hemos acostumbrado a delegar muchas cosas que es muy fácil que alguien te recomiende cuál es la siguiente película, cuál es el siguiente regalo que tienes que hacer, sobre todo que te recuerde cuál es el día de tu aniversario y qué le gusta a tu pareja. Esto. A ver, no, tú puedes construir máquinas, o sea, de hecho, la diferencia fundamental entre automático y autónomo en un mecanismo es que los mecanismos automáticos llevan apagado el botón de yo. ¿Botón de? Yo. Cuando tú enciendes el botón de yo y tú le has no delegado una serie de responsabilidades, sino unos planes a cometer y la capacidad para decidir sobre ellos, entonces hay autonomía. Y este tipo de autonomía permite que, por ejemplo, cuando los aviadores que van volando a Mach 1 y quieren hacer un giro, ellos hacen el giro, pero quien fundamentalmente toma las últimas decisiones es una máquina que evita que el avión se rompa por el par de las fuerzas. Y luego hay otras tareas mucho más complejas, como decidir en el momento de una intervención con un robot quirúrgico hasta dónde debe cortar. Es decir, es quizás una autonomía limitada. Exacto. Y todavía el botón del yo no genera autoconciencia, que eso es Sí. mucho más lejano. Ahora bien, el problema de las armas es que la venta viene por la parte de ciencia ficción. A nadie le interesa tener un Terminator, porque aparte es feo y tiene la mecánica de un humanoide. Y si yo quiero tener una máquina de matar, voy a buscar robots que sean mucho más ágiles en muchos terrenos. Por eso los perros, los cuadrúpedos, son mucho mejores. Se adaptan mejor a todos los terrenos. Se esconden mejor. Tienen más capacidad para muchas cosas. Entonces, pero el imaginario permite hacer esta identificación de robot con arma autónoma. La autonomía existía, de hecho, von Neumann cuando empieza con las B2 ya empieza a buscar máquinas que tengan una cierta autonomía para alcanzar objetivos remotos con gran precisión. ¿Por qué queremos que las máquinas tomen muchas decisiones? Pues por lo que se ha dicho antes, es que hay un porcentaje de personas en las empresas que si la máquina les ayuda con sus decisiones elementales, pues podrían pasar desapercibidos y pasarse al otro grupo. Solamente pasar desapercibidos. Sí, yo creo que hay un concepto que todavía no ha aparecido, yo quiero ponerlo también en circulación ahora, que es un concepto ético básico, que es el concepto de responsabilidad. La responsabilidad de las acciones de una máquina dicha autónoma o automática, la responsabilidad exactamente de quién es. Porque, por lo que he entendido en tu propia intervención, esa última decisión que toma para que el avión no se caiga, no se vuelque, etcétera, etcétera, es una decisión, tú mismo lo has dicho, limitada o derivada. Y es que realmente la autonomía no pertenece al mundo de las máquinas siguiendo un principio kantiano. Y ya sabéis que un profesor de filosofía no puede ir a dormir sin haber citado al menos una vez a Kant en el día. Y Kant fue el que dijo, con mucho criterio, los seres de razón somos seres que vivimos en el mundo de los fines. Las máquinas no son seres de razón.
como mucho concediéndoles un favor inmenso, las llamamos inteligentes, que creo que nos pasamos. Son listillas, son muy listillas y muy rápidas, pero no son seres de razón. Y en tanto que no son seres de razón, no tienen capacidad de definir finalidades últimas. Las finalidades últimas pertenecen a los humanos. Y aquí, si me permitís, también, por citar una frase simpática, la escritora Elvira Lindo, pocos días después de una fiesta de Reyes del año pasado o el anterior, pocos días después de Reyes, y ya todos sabemos lo que significan los Reyes en nuestro país, escribió un artículo con el título "El algoritmo son los padres". Es decir, no hay magia, no hay magia, no hay sobrenaturaleza, no hay una omnipotencia divina de esas cosas que llamamos inteligencia artificial. Hay padres y madres, por suerte, cada vez más madres, excelentes ingenieras de inteligencia artificial, pero siempre detrás hay alguien. Y otra cuestión sobre la responsabilidad. Uno de los peligros de la inteligencia artificial para la justicia y para la paz es, y se ha insinuado también en la conversación, la delegación de responsabilidad. O, como diría un psicólogo o un psiquiatra, la transferencia de responsabilidad. Como, por ejemplo, en muchos departamentos de recursos humanos, el algoritmo decide que usted no puede ser contratada, por ejemplo, porque es mujer, y no digamos ya si fuera negra. Ya, no me lo diga, que yo voy diciendo que soy una mamá hacker. Pero claro, es que lo dice la máquina. Oiga, pues usted manda la máquina a paseo. Claro, la máquina lo dice porque alguien ha programado esa discriminación, ese sesgo, que salía en catalán biaix. Alguien ha programado ese sesgo. Y cada sesgo es una injusticia. De hecho, yo creo que no los han programado. O sea, aquí el principal problema es que, como son gente que no saben programar, no saben matemáticas, cogen datos y son incapaces de hacer una certificación. Y el problema es que la gente, los gobiernos, permiten que esos programas estén allí. De hecho, perdón, pues porque estoy... No, vas bien, porque la siguiente pregunta es, ahora, ¿cómo lo arreglamos esto? Sí. Ustedes solo piensen, la falta de certificación y la brecha digital, ahora es una noticia cotidiana, el hecho de que en WhatsApp aparecen grupos de niños. Esto significa que alguien sabe qué teléfonos corresponden a niños, fundamentalmente entre 13 y 15 años, que son los 4 grupos que han aparecido en España, donde se les pasan imágenes pornográficas muy truculentas. No se pasan a grupos, sino se pasan también a personas individuales. O sea, aquí hay una pregunta de orden mayor, es decir, hay alguien que ha sabido segregar el grupo, ha cogido los teléfonos, es decir, una clara infracción a la Ley de Protección General de los Datos, y han empezado a circular este tipo de contenidos. En Cataluña ya sabemos que esto correlaciona con el aumento increíble de asaltos sexuales entre menores de edad. Entonces, aquí la responsabilidad de quién le da un teléfono a un niño, qué clase de programas, quién hace el seguimiento, se ha dejado. Es decir, nadie ha enseñado a los padres que los teléfonos no son cosas para darle a los niños, porque pueden enviar un hombre a la luna. Ustedes no le dan un coche al niño, ¿verdad? Porque la potencia tecnológica de un automóvil y un móvil es la misma. En cambio, como sociedad, les exigimos a los conductores que pasen por un examen y vayan a una escuela. Entonces, ¿por qué no le exigimos lo mismo a los padres que dan un teléfono o los niños pasan por una educación? Y esto porque seguramente, y esto también ocurrió en Cataluña hace muchos años, cuando se nació el PIE, el Plan de Informática Educativa, alguien decidió, un político decidió, que nunca un niño tendría un móvil, un ordenador y lo programaría. Una visión estratégica maravillosa, ¿no? Entonces, claro, la responsabilidad no solamente está son instrumentos que tienen unas capacidades enormes, pero quien permite que estos instrumentos, porque al fin y al cabo producen riqueza y deberían pagarse impuestos, otra cosa que los gobiernos no hacen es exigir que estas compañías paguen todos los impuestos que deben pagar en cada uno de los sitios donde producen esa riqueza, no la pagan. Y quizás con ese dinero podríamos educar, pero no lo hacemos. Entonces, este es el problema. Los gobiernos están dejando al ciudadano que no tiene conocimientos digitales en manos de unas empresas que no tienen entrañas y que sí quieren optimizarlo. Su resiliencia tampoco les importa mucho, porque si desaparecen ya habrán cogido todo el dinero y lo meterán en otro negocio.
Sí, solo para... me parece que han salido dos palabras muy importantes, que es la palabra inteligencia y la palabra responsabilidad. Y la palabra inteligencia, como se había dicho, está, a mi modo de ver, mal usada para este tipo de máquinas que calculan y a lo máximo gestionan datos. Y la palabra responsabilidad es la palabra que me parece que puede ser la clave para empezar el debate sobre las soluciones. Eso nos lleva claramente a la educación. Una educación en responsabilidad, con conocimiento de todo lo que se está tramando detrás de esta llamada inteligencia artificial, eso sí que puede ser un instrumento para la paz. No el uso simplemente regalado o incluso manipulado, como se estaba diciendo hasta ahora. Y para ayudar a comprender el tema de la inteligencia comprendida solo como cálculo o gestión de datos es una forma reductiva de comprender la inteligencia humana, que es mucho más amplia, además de mucho más profunda. Entonces, educar también en esa gestión de la propia inteligencia, que sea capaz no solo de me gusta o no me gusta, analizar algunos datos, sino de llenar más espacios de lo que es lo humano, puede ayudar, sí, a construir la paz en esta visión. Sí, en el supuesto combate, si me permitís, entre inteligencia artificial e inteligencia natural, creo que está claro que cuanta más inteligencia artificial se instale en el mundo, más deber tenemos de fomentar la inteligencia natural de verdad, la buena inteligencia, a través de la educación, de la formación a lo largo de la vida, de la práctica democrática extensa e intensa, del diálogo permanente y multipolar. Hay 1000 campos en los que nuestra inteligencia, si me permites, con el uso de una palabra que se vive más en el terreno de la religión, es una inteligencia encarnada, es decir, es una inteligencia que está asociada a un sistema corporal complejísimo, a unas emociones, a una sociabilidad, fruto de la necesidad de seguridad. Somos sociables porque necesitamos la compañía que nos dé seguridad, como decíamos antes. Yo creo que en esa línea, por tanto, y de acuerdo con lo que dice un común amigo, no nos tiene que preocupar tanto la inteligencia artificial como la estupidez natural. Es decir, tenemos que hacer algo por corregir nuestra propensión inercial a la estupidez, e intentar que mientras la inteligencia artificial emerge con fuerza, y debe emerger porque la tecnología está ahí, ha venido para quedarse, y lo mejor que podemos hacer es ser amigos suyos. Pero cuidado, dejando claro quién manda. Y para eso debemos dejar de ser menos estúpidos y cultivar más la inteligencia natural. Por esa razón, por invitación de mi colega y amigo Ulises, yo me dedico a predicar algo tan poco de moda como es la formación humanística ante la fuerza creciente de la inteligencia artificial. Porque solo una formación humanística que tenga en cuenta lo que decíamos antes, inteligencia encarnada, emocional, sociable, democráticamente comprometida, etcétera, solo en ese terreno podemos hacer algo y no ser destruidos o controlados por la inteligencia artificial. Porque la idea está de un control mundial en manos de o políticos autoritarios, malo, o empresarios sin corazón, malo por no decir pésimo, pues el panorama es triste en ese caso. Yo me he quedado con 3 ideas, después me corregiréis, pero me he quedado, además, tú has dicho seguridad humana, que antes, hablando con Gary Johnston, bueno, él lo explicará después, pero lo ha explicado muy bien a la hora de comer, que este es uno de los temas que su organización está apostando fuerte: justicia y equidad, en cierta manera, y conocimiento, ¿no? Es lo que más nos puede empoderar, decir, conocimiento para discernir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿no? Y es lo que estáis diciendo, la educación es un arma de construcción masiva, esto seguro. No sé si la inteligencia artificial es de destrucción, pero como mínimo el conocimiento seguro que es de distracción. Como mínimo de distracción. Entonces, por poner un poco de luz en positivo, a mí me gustaría saber, Ulises, tú que conoces mucho el tema, ¿qué es lo que nos aporta? Porque si estamos en esta vorágine de cómo utilizar la inteligencia artificial, se supone que es para bien, teóricamente. Es que hay 2 aspectos. Desde el punto de vista de la disciplina científica, es espectacular lo que estamos haciendo, ¿no? Pero por otro lado, es el típico ejemplo de la caja de Pandora, ¿no?
Es decir, tiene unas posibilidades enormes. Los de Google y otra gente de este estilo, ahora ya empieza, fíjense cómo es lo cínico de todo esto, dicen que están desarrollando herramientas para ayudar a personas con discapacidades, fundamentalmente parálisis cerebral, para poder comunicarse utilizando una voz artificial o un teclado. Hasta ahí, ¿verdad que parece maravilloso? Bueno, eso significa que yo puedo, con un poco de problemas, pero muy pronto, leer las ondas cerebrales. Y hay muy pocos países que estén haciendo protección de los derechos neuronales de las personas. Los neuroderechos, ¿no? Chile. Pero muy pocos. Claro, ¿por qué les dejamos? No es una investigación moderna, es una investigación antigua que se utilizaba para dar soporte a los pilotos de aviones en conducción. Bueno, aquí hay toda una historia. Yo no soy un neoludista. A mí me interesa la construcción de nuevas herramientas tecnológicas, pero diseñadas de forma responsable y con un uso limitado por la legalidad. Me encuentro con el problema que el político no entiende la tecnología. En general, tampoco se dejan aconsejar, ni tienen consejeros globalmente metidos en cada una de las disciplinas, y esto va demasiado rápido. Entonces, bueno, lo más fácil es abrir puertas. Este es otro problema, la velocidad. Sí, bueno, pero no es que la tecnología vaya rápido, es que la dejan entrar muy rápido. Ese es el problema. Aquí, el control de la tecnología, hay el tema de las 4Ds. Los chinos utilizan la tecnología como un sistema de dominación. Los americanos, en Estados Unidos, para ellos la tecnología es un tema darwinista. El que tiene la mejor tecnología y el mejor sistema de marketing dominará el mercado. En Europa estamos por los derechos, lo cual está muy bien, pero termina con otra D, que es la desorganización, porque nadie hace caso a la reglamentación. Hoy ya tenemos países como Inglaterra, que dice que no va a seguir la reglamentación esta que tenemos. Los húngaros claramente no la están utilizando, no sabemos lo que pasa en Polonia, qué nos pasará ahora con el nuevo gobierno en Holanda. Son gobiernos que esto de los derechos pues no va mucho con ellos, y que en cambio pueden utilizar la tecnología como una tecnología de vigilancia, esto que se llama el capitalismo de vigilancia, que no es nuevo. O sea, todos los estados han querido vigilar al ciudadano, pero ahora el canal es mucho más rápido. Y el ciudadano es tan feliz que lleva su móvil y está localizado todo el tiempo. Luke. Hay poco que añadir, porque... ¿Qué le ves en positivo? Lo que se puede ver en positivo sería también un instrumento de paz, es si esto pudiera llegar de lleno a la humanidad, fuera como un servicio a la humanidad, un poco como Internet, que todavía tiene sus zonas oscuras como servicio para la formación. Esto podría ser un elemento positivo, pero con todas las prevenciones que se han dicho, con la legalización, el control. Esto es más que básico para que pueda ser un instrumento verdaderamente constructivo de paz. Yo creo que, y aquí José Manuel igual me ayuda, que es un arma de empoderamiento, como lo ha sido el acceso a Internet o algo, en positivo. En positivo. Es un arma de empoderamiento que puede llegar a todo el mundo y está democratizado, con lo cual puedes llegar completamente a todo el mundo. Sí, una muy célebre, merecidamente célebre tecnóloga de inteligencia artificial, la austríaca Helga Novotny, en un libro muy recomendable que tiene un título un poco paradójico, porque es La fe en la inteligencia artificial. Parece que fe e inteligencia artificial no deban casar mucho. Bueno, el propósito del libro aclara el por qué lo dice. Esta señora reclama que cultivemos algo tan alejado conceptualmente, históricamente incluso, de la inteligencia artificial como la sabiduría. En una época en que el poeta angloamericano Thomas Sterne Eliot, en medio de un poema larguísimo, dice unas frases muy breves que son las siguientes: escrito en el año 1938, pronto hará un siglo. Pensemos en lo que diría ahora cuando oigan lo que recuerdo de él. Dice: ¿qué se hizo de la sabiduría que perdimos en el conocimiento? ¿Qué se hizo del conocimiento que perdimos en la información?
Y ahora podríamos ampliar al poeta y qué se hizo de la información que perdimos en la sobreinformación, que es una versión de la desinformación. Es decir, estamos un poquito perdidos. Y la inteligencia artificial es la tecnología probablemente más espectacular que ha generado la humanidad, y como dice la propia Helga Novotny, y no solo ella, es una evidencia, toda tecnología es un instrumento de poder, y todo instrumento de poder es rápidamente cooptado por los más poderosos, de tal forma que una tecnología tan poderosa como esta lo que hace es empoderar más, sobre todo, a los que más poder tenían. Es decir, es una fábrica de desigualdades, por tanto, una fábrica de injusticia. Vale. Os iba a pedir un último mensaje a cada uno de vosotros para cerrar la mesa, y os agradecería que fuera un pequeño resumen. Yo me he quedado con varias palabras de las que habéis dicho: seguridad, compromiso, responsabilidad, equidad, pero me gustaría que dierais un último mensaje cada uno de vosotros. Bien, yo recogiendo también una idea de la ponencia anterior, y así vamos trabando la sesión, no tenemos derecho a la pasividad, no tenemos derecho al pesimismo, tenemos deber por nuestro propio interés, no es solo un deber abstracto kantiano, de imperativo categórico, tenemos el deber de actuar para mejorar. Y ante un panorama de dificultad, creo que tenemos la obligación, y los que nos dedicamos a la enseñanza todavía más, porque tenemos que tener una especie de optimismo como marca de la profesión, trabajar para hacer posible que nuestra capacidad intelectual natural mejore para asegurar el dominio legítimo y responsable del instrumento que nos hemos dado llamado inteligencia artificial, que hubiera debido quedarse en cibernética, que estaba muy bien, que procede del griego kibernetes, que significaba piloto de una nave. El piloto de una nave es importantísimo porque asegura la navegación, pero no tiene derecho a fijar el objetivo de la navegación. El objetivo de la navegación lo fija o el capitán de la nave o la empresa que ha fletado la nave. Ulises. Te dejo la réplica y después el mensaje. No, réplica no, porque eso... no, eso no traemos, porque eso ya es ir a cortar un pelo con un navajín. Pero sí, yo creo que el mensaje final es: necesitamos educar más, mejor, y a mí me gustaría volver a una especie de cuadrivio, que los niños aprendieran muy bien las matemáticas, que aprendieran muy bien la lengua, que aprendiesen todo aquello que tiene que ver con los valores y los derechos, y sobre todo que aprendieran a respetar el entorno. Y en la parte de las matemáticas está la tecnología, pero yo creo que lo que tenemos es unas nuevas generaciones que pasan por muchas disciplinas picoteando y no hay conocimientos profundos. O sea, han adquirido una patina, pero cuando uno intenta profundizar, ¿no? Y yo creo que tendremos que replantearnos la educación como algo importantísimo para que tener democracia. Entonces, unos buenos ciudadanos exigirán más de sus gobernantes. Lucas. Yo terminaría diciendo que la paz se construye, y el instrumento que tenemos para construir la paz es nuestra inteligencia, la inteligencia natural, que ha de buscar la justicia, debe actuar con responsabilidad, y si en esta capacidad de la inteligencia humana puede ser ayudada por inteligencia artificial, siempre cuando esté bajo el control de esa inteligencia humana, me parece que puede ser un buen instrumento de construcción de la paz. Pero sin olvidarnos que el tema básico hoy en día es la educación, de la forma como ha sido apenas descrita, con ese quadrivium moderno, que me parece que sería fundamental que todos tuvieran esa base tecnológica, matemática, humanística y naturalmente literaria y histórica para construir buenos ciudadanos. Pues yo me quedo con esta frase, básicamente que la educación es un instrumento para la paz, incluida en inteligencia artificial. Con lo cual, un aplauso. Gracias.